Hola, bienvenidos de nuevo a este nuevo webinar de la comunidad de desarrolladores de InterSystems. Bueno, este es el webinar de noviembre, un poco tarde, el último lo hicimos creo que fue septiembre. Ha pasado tanto tiempo que me ha crecido la barba incluso. Entonces, bueno, pero tuvimos ese parón en el que me refiero de webinars de la comunidad porque tuvimos también nuestro Virtual Summit, en el que, bueno, pues había muchas presentaciones. Estoy seguro que alguna de ellas era interesante y que pudisteis asistir. En esta ocasión vamos a tener un webinar muy interesante. Va a tratar todo sobre temas de Business Intelligence, Analytics y, bueno, una tecnología que nosotros hemos llamado Adaptative Analytics. Y también va a haber una parte en la que vamos a tratar tema de reporting, ¿vale? Tema de reporting igualmente. Es decir, al final vamos a trabajar con datos transaccionales y en algún momento pues vamos a querer hacer pues análisis de negocio que puede ser pues en plan retrospectivo, ¿no? Como se hacía habitualmente con Business Intelligence, con tablas pivot tables o tablas dinámicas y bases de datos post-OLAP. Ya sabéis que Iris es lo que denominamos una base de datos híbrida en la que vamos a combinar datos transaccionales y datos analíticos. En esta ocasión pues va a estar nuestro compañero Alberto, que ya lo conocéis de otros documentales como Los Simpson, y espero que bueno, él va a dar más detalle evidentemente de la presentación, pero bueno, vamos a versar todo sobre la parte de analítica de autoconsumo, ¿no? De self-service. Y bueno, recordaros que tenemos unas preguntas y respuestas que podéis utilizar para ir lanzando preguntas que luego al final podamos contestar. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, levantamos la mano. Voy a dar paso ya a Alberto enseguida y nos vemos al final, ¿vale? Venga, muchas gracias. Vale, yo creo que ya tengo el control de esto. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva edición de los webinars. Y nada, vamos a ello. Como no puedo ver la pantalla, se están viendo ya las slides, ¿no? Vale, pues empezamos. El tema de hoy es hablar un poco de la parte de Self-Service Analytics y Reporting. Dos cosas distintas. Por un lado, cómo vamos a poder plantear un sistema, un entorno en el que podamos pues utilizar pues, herramientas muy conocidas de Self-Service Analytics, como por ejemplo pues Tableau, Excel o Power BI, ¿vale? Haremos algún ejemplo con ellas. Y por otra parte, pues una solución de reporting para poder generar informes en diferentes formatos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por la parte de Analytics. Y me gustaría empezar casi intentando imaginar con vosotros o dibujar con vosotros un escenario en el cual, bueno, pues podamos querer intentar implementar estos analytics y dejar que los usuarios al final exploren los datos. Y bueno, pues un típico pues, escenario de estos que nos podríamos encontrar sería uno en el que vamos a hacer ingestión de información que pueda venir desde dispositivos, desde distintos sistemas que tengamos conectados, ¿de acuerdo? Distintas aplicaciones en diferentes formatos para, a continuación, ¿no? normalizar y validar toda esa información que nos está llegando y, finalmente, pues persistirla, ¿vale? Y cuando hablo de persistirla, bueno, pues es, al fin y al cabo, tenerla en algún tipo de tablas o de clases persistentes pues que podamos tener, ¿de acuerdo? Entonces, sobre este escenario que nos planteamos, pues aquí pueden surgir, digamos, distintas derivadas que nos podrían interesar explotar en él. Como, por ejemplo, nos interesaría que fuese un entorno abierto en el cual podamos añadir las características que nos proporcionan igual, pues, lenguajes de programación como Java, como .NET, como R, a la hora de poder hacer alguna explotación, ¿vale? Podríamos querer incorporar también la capacidad de incorporar modelos predictivos, de poder utilizar técnicas de machine learning sobre nuestros propios datos. Podríamos querer también
desarrollar e implementar servicios inteligentes que utilicen estos modelos predictivos y que sirvan para que pues otros usuarios, otros sistemas terceros pues nos consuman. Y los dos puntos que nos van a pues, ocupar hoy, ¿no? Que sería por un lado el de las Analytics Self-Service, en el sentido de dar un poco libertad a los usuarios expertos, a los que están utilizando la aplicación en el día a día, de que puedan explorar los datos dentro siempre de los márgenes que nosotros les configuremos, pero que tengan ellos esa capacidad, ¿no? Utilizando estas herramientas que hoy en día están en prácticamente todos sitios, pues como Tableau, como Power BI o como Excel, como estas tres que he puesto por aquí, puedes dejarles esta capacidad. Y además también podríamos querer, dentro de este tipo de entorno, pues la posibilidad de no solamente hacer, pues digamos, pues analytics, sino tener la capacidad de generar informes en distintos formatos y tener la capacidad de diseñar los informes al detalle, hasta el punto en el que yo pueda controlar cuál es la pinta, ¿vale? Entonces, bueno, un poco pues en esa línea. Ya veis que aquí hay muchas partes móviles. Esto puede ser bastante complejo, este tipo de pues, entornos, ¿vale? Hay que controlar bastantes cosas y digamos que pueden involucrar tecnologías diferentes y bueno, como casi todo en esta vida, pues vamos a tener dos formas de verlos. Una forma quizá un poco más compleja, más enrevesada, y una forma quizá más simple y más directa, que es la que nosotros intentamos siempre pues plantear, ¿vale? Nuestra opción en general para plantear este tipo de escenarios es pues, hacer uso de la plataforma de datos Iris y en particular ya no solo de poder gestionar todo esto, sino de hacer la gestión lo más simple y lo más sencilla posible, que yo creo que es una de las cosas que nos caracteriza, ¿vale? Y bueno, visto un poco esto, de entrada vamos a empezar a hablar sobre este punto de los analytics, ¿vale? Y antes que nada, para que todos partamos, digamos, desde un mismo punto, quiero recordar un pelín cuál es básicamente uno de los enfoques tradicionales que se suele hacer con los proyectos de los analytics o de los OLAP, ¿no? De estos online, los analytical processing. Básicamente, recogeríamos información de distintos sistemas y entonces extraeríamos esa información, le aplicaríamos distintas transformaciones para finalmente pues cargarlas, ¿de acuerdo? En alguna base de datos. Y sobre eso definiríamos en un momento dado los cubos, los cuales vamos a permitir a los usuarios finales que pues interroguen. Y estos cubos van a contener básicamente pues dos conceptos. Por un lado, las métricas o las medidas, que fundamentalmente son aquellas visiones de los datos que son, pues digamos, pues cuantitativas, que las podemos contar, como por ejemplo, pues yo qué sé, el número de ventas, el número de visitas a una página, ¿vale? Y por otro lado, las dimensiones, que serían estas pues categorías por las cuales vamos a querer explorar la información, como pues por ejemplo las fechas, pues los tipos de productos, las categorías o los tipos de pruebas que vamos a hacer, pues, etcétera, ¿vale? Y una de las cosas importantes en esta visión característica o en este enfoque más o menos tradicional sobre este tipo de proyectos es que siempre es necesario un proceso de construcción, ¿vale? Que básicamente consiste en hacer un precálculo de todas las combinaciones posibles de las medidas entre sí para que el sistema ya cuente con pues digamos, buena parte de los precálculos que le puedan pedir los usuarios y que ya estén hechos previamente. Esto, bueno, potencialmente puede tener algunas desventajas, como que no puedes empezar a utilizar la información conforme la tienes. Puede ser que el proceso de construcción sea más o menos largo. De hecho, bueno, el sistema son los que puede tardar días, ¿no? Y bueno, pues digamos que este es el planteamiento pues tradicional, que digamos ya que sobre estos cubos podríamos conectar alguna de estas herramientas externas, ¿vale? De acuerdo. Entonces, siendo este el enfoque pues tradicional, lo que comentaba David, que os íbamos a comentar hoy también, era esta característica, esta funcionalidad que se llama Adaptive Analytics, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente intentando hacer pues un paralelismo con lo que hemos visto
anteriormente, digamos que aquí también podríamos recibir la información de distintas fuentes. En el caso de que estemos utilizando pues, Iris, aquí podríamos utilizar toda la parte de interoperabilidad, incluso la gestión de APIs, incluso si quisiéramos sobre nuestros datos podríamos montar bueno, pues las capacidades que nos da los modelos predictivos para finalmente guardar la información, ya digo, pues en tablas o en clases persistentes. A continuación, aquí lo que introduciríamos es un nuevo componente. Este nuevo componente se llama Adaptive Analytics y lo que nos aporta pues son varios puntos. En primer lugar, un centro de diseño en el cual nos permite diseñar exactamente cuál es el cubo, cuáles son las dimensiones, cuáles son las medidas o las métricas que queremos dejar que los usuarios exploten, ¿vale? En este cubo también podríamos añadir virtualmente pues campos calculados que en la práctica no existen, pero los podemos añadir aquí, ¿vale? Nos proporciona también una capa semántica pues universal, y es semántica universal porque básicamente vamos a hacer la definición de los cubos una sola vez. Nos va a dar igual que la explotación venga por Tableau, que la explotación venga por Excel o por Power BI o por otro tipo de herramientas. Solo hacemos la definición pues una vez y es el propio Adaptive Analytics el que se va a encargar de ir pues traduciendo todos estos sabores, digamos, ¿no? Y por otra parte, que es lo más importante, fijaros que este componente lo que va a hacer es recoger las queries, las consultas que lleguen desde estas herramientas externas de Analytics. En general podrán ser pues SQL o pues MDX, cada uno con sus particularidades, y lo que va a hacer es pues, traducirlo a pues SQL que va a lanzar sobre Iris en particular, ¿no? Y en el proceso de esta pues, traducción lo que va a hacer es ir adaptándose al uso, a las consultas que nosotros estemos haciendo, de tal manera que va a ir incorporando distintas pues mejoras, distintas optimizaciones sobre la marcha. Él va a pues aprender de forma inteligente cuál es el uso que estamos dando a nuestros datos y a partir de ahí pues él va a calcular sus agregados, va a pues hacer ciertos cacheos de información, pues etcétera, ¿vale? Y bueno, visto un poco en qué consiste así de forma muy resumida este módulo, pensemos un segundín simplemente cuál es el flujo de trabajo. O sea, si yo tengo Adaptive Analytics, ¿cuál es el flujo de trabajo que tengo que seguir para poder pues hacerlo funcionar, ¿vale? En primer lugar, y el primer punto es tener simplemente los datos listos. Y cuando digo que los datos los tengamos listos, pues por ejemplo, pues los podemos tener en tablas o en vistas dentro de la plataforma de Iris, ¿verdad? A continuación, lo que vamos a hacer ya dentro del módulo de Adaptive Analytics es, en primer lugar, configurar las fuentes de datos, es decir cuáles son estas tablas o vistas que vamos a pues, utilizar, y en el caso en el que necesitemos añadir pues, nuevas columnas calculadas, nuevas expresiones y demás, pues lo podemos ir haciendo todo. Y para después finalmente diseñar los cubos. Estos cubos pues es exactamente pues, lo que hemos visto antes. Van a contener todas las métricas o las medidas más las dimensiones que vamos a dejar que los usuarios exploten. Cuando tengamos esto listo, simplemente le vamos a dar a publicar y una vez lo tengamos publicado, pues simplemente hay que conectarnos con alguna de estas herramientas de pues, análisis y empezar a hacer las consultas. A partir de ahí el motor ya se va a encargar de irlas traduciendo e ir optimizando su comportamiento en función de lo que aprenda de cómo lo estamos utilizando. ¿Vale? Pues bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, voy a compartir la pantalla, a ver si consigo hacerlo. ¿De acuerdo? En principio estoy compartiendo la pantalla. ¿Vale? Y me vengo por aquí. Entonces, pensad que yo estoy aquí en un portal de gestión de Iris, ¿vale? Aquí yo ya tengo cargado una serie de datos. Vamos a echarles un vistazo, ¿vale? Yo tengo aquí una serie de... si me voy al namespace de webinar donde lo tengo preparado, aquí tengo una serie de tablas y una serie de vistas, ¿vale? Estos son tablas y vistas que están cargadas de ejemplos que
pues que podéis encontrar por internet, ¿vale? De hecho, si yo hago pues una query sobre pues estos datos, lo que nos vamos a encontrar aquí es que en general aquí lo que nos informa es el número de visitas que ha tenido pues una página en la que se venden ciertos productos, y pues tenemos los datos del usuario que pues ha hecho la visita, si ha hecho al final pues una compra pues o no, cuánto ha durado la visita, pues etcétera, ¿vale? Bueno, datos bastante comunes y bastante útiles para lo que estamos haciendo, ¿vale? Por otro lado, aquí estoy en el portal de gestión del componente de Adaptive Analytics, ¿eh? Y yo, para ahorraros el proceso de pues tener que verme crear un proyecto desde desde cero, ya os tengo uno por aquí pues preparado, ¿vale? En el que me he definido pues un cubo, ¿vale? Y lo que os comentaba antes, aquí vamos a contar con una interfaz gráfica que nos permita, digamos, diseñar todo lo que necesitamos. De hecho, fijaos, aquí yo ya tengo configuradas las distintas fuentes de datos que uso en este proyecto en particular, ¿vale? Aquí tengo las tablas que os acabo de mencionar. Esta, por ejemplo, que la tengo agregada, pues aquí me permite incluso hacer pues una previsualización bastante rápida, ¿vale? Aquí, ¿qué cosillas puedo pues añadir? Lo que os comentaba antes de las columnas calculadas. Yo puedo añadir alguna columna como esta, ¿no? Que es muy sencilla, que es pues la resolución del monitor que se pues ha conectado, ¿vale? Yo le puedo pues añadir aquí una nueva pues expresión pues en SQL, y esto pues, se calcula y nos la añade pues a los datos sin modificar los datos originales, ¿vale? Y a partir de aquí pues también podemos ver que tengo distintas medidas pues definidas, ¿no? Pues como, ¿no?, la media de las visitas a las páginas, la media del tiempo que ha gastado el usuario durante la visita pues a la página, las compras que hace o los visitantes, etcétera, ¿vale? Y también puedo ver cada una de las dimensiones que yo he ido pues definiendo, que me van a permitir después hacer explotación de todos estos datos. Por ejemplo, si entro dentro de la dimensión de los productos, veo que aquí yo me he pues definido una serie de jerarquía, ¿no? Dentro de esta pues dimensión, pues comenzando por la línea de productos, a continuación la categoría y por último pues el propio producto en sí, ¿vale? Y bueno, seguramente si se nos tercia, en el futuro quizás hagamos un webinar en particular sobre todas las posibilidades que nos ofrece esta pues interfaz, ¿vale? Pero para el día de hoy, para verlo funcionar, ¿vale? Yo lo que pues voy a hacer es ir a publicar este cubo, y cuando lo publico le digo que sí, pues que quiero que use la conexión que tengo definida ya con mi iris, ¿de acuerdo? Entonces continúo y ya está publicado, y una vez lo tengo publicado me aparece por aquí, y aquí lo interesante es ver la pestaña pues Connect, en la cual nos da información sobre cómo conectarnos a este cubo, y en particular pues con alguna pues de estas herramientas. Pues, por ejemplo, si yo quiero ver cómo me conecto pues con el Excel, ¿no? Pues aquí me pasa las instrucciones, ¿no? De hecho, vamos a intentar hacerlo por aquí, ¿vale? Voy a copiar esta cadena de conexión y me voy a ir a el Excel que debería tener por aquí, ¿vale? Voy a abrirlo. Y vamos a hacer la prueba de crearnos una nueva hoja, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir que quiero recuperar datos, en este caso, de un servicio de análisis de datos, ¿vale? Le voy a pegar aquí, si lo hago bien, la cadena de conexión, introduzco el usuario y el password que estoy utilizando en el cubo que pues he definido, me confirma la conexión por aquí, ¿de acuerdo? Termino de configurarlo
y luego que quiero que me utilice la conexión siempre para refrescar los datos, ¿vale? Entonces, digamos que aquí Excel ya esto, desde el punto de vista pues de Excel, fijaos que me está pintando una pivot table, ¿no? Con todas las características, con todas las dimensiones y las métricas que hemos definido dentro del propio cubo. Entonces aquí podríamos hacer algún ejemplo. Por ejemplo, podríamos intentar representar la suma total de las vistas de las páginas con el tiempo medio, pues por ejemplo, que se ha invertido. Y en las filas podríamos poner, pues por ejemplo, la dimensión de fecha, me parece que me acabo de saltar, por aquí. Esto lo podríamos poner en las filas, ¿vale? Y fijaos que esto ya, según como hayamos definido las dimensiones y las jerarquías que tienen pues entre sí, pues yo podría ir haciendo bueno, pues un drill down, ¿no? sobre todos estos datos, ¿vale? También podría tener aquí muy rápidamente una representación gráfica, ¿no? De la información que tenemos ahí. Voy a decirle que quiero añadir un pivot chart. Le digo que quiero que me use la conexión que tengo en el pues ya definida, ¿vale? Y de nuevo, aquí tenemos en las opciones de nuestro pivot chart pues todas estas métricas y dimensiones que nos habíamos definido antes en el Adaptive Analytics. Aquí podríamos indicar también que queremos ver el PageBase Zoom y que queremos ver, por ejemplo, bueno, todas las compras que se han hecho. Y en particular aquí, quizá en el eje, pues nos interesaría echar un vistazo a los distintos tipos de visitantes. Entonces, bueno, pues pensar por aquí que estamos en realidad explotando esa información que tenemos en Iris de una forma muy cómoda desde una pues de estas herramientas, ¿no? Si yo por un instante me vuelvo al portal de gestión donde yo tenía aquí el Adaptive Analytics, fijaos que yo me puedo venir aquí a las queries y si hago un filtro por las queries que se han lanzado los últimos 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, fijaos que aquí me está mostrando pues diferentes queries que se están haciendo. En este caso vienen todas, ¿no? Desde estas pruebas que estamos haciendo pues desde Excel. Y fijaos que aquí en la columna optimización me indica que alguna de ellas ya puedes empezar a pues agregar estas ciertas optimizaciones que ya digo, pueden ser pues cacheo, pueden ser agregados que él está pues precalculando sobre la marcha, etcétera, ¿vale? Y de hecho yo puedo ver el detalle aquí de cuál es la query que se está lanzando exactamente desde pues el Excel en este caso y cómo se está pues traduciendo a pues SQL plano, ¿vale? Si cojo otra query que quizá tenga más información, pues como esta, ¿vale? Es que es un poco más compleja y ya pues con los drill downs incluidos. Esto es lo que en este caso nos estaba pues enviando Excel. Pues aquí pues podemos ver en cuántas queries pues SQL, porque en este caso es más de una, pues está pues traduciendo, ¿vale? Y también nos permite ver las distintas optimizaciones que se han podido pues, efectuar en este caso en particular, ¿vale? Pues qué más, antes os había comentado que nos podemos conectar con varias herramientas. Vamos a probar con unas segundas herramientas, ¿vale? Vamos a decir que me quiero conectar, por ejemplo, con Tableau, ¿vale? Pues en este caso ya nos preparas un fichero para que lo podamos abrir directamente y nos podamos conectar con Tableau, ¿vale? Entonces, de nuevo me vengo aquí a mi instalación y voy a cerrar el Excel, ¿de acuerdo? Y voy a abrir este fichero que me he descargado hace un instante para poder conectarme con Tableau, ¿vale? Vamos a abrir Tableau, vamos a darle un instante para que lo abra. ¿Vale? Vamos a continuar con la prueba y aquí de nuevo voy a introducir las credenciales que tengo configuradas en Adaptive Analytics. Y bueno, y aquí nos aparecerá la interfaz, digamos, típica
pues de Tableau, solo que fijaos que, digamos, los campos que tenemos disponibles son los campos que nosotros hemos definido antes, ¿no? Dentro del proyecto de pues Adaptive Analytics. Pues en este caso vamos a intentar aquí hacer alguna pues, representación, por ejemplo, de las métricas. O vamos a coger, por ejemplo, el tiempo que ha invertido pues un usuario de media en la página, ¿vale? Y en las filas vamos a colocar, por ejemplo, la categoría de los productos, ¿vale? Entonces, fijaos cómo ya Tableau es capaz de hacerme una representación más o menos atractiva, ¿no? de cierta información que yo estoy por aquí pues colocando, ¿no? Y fijaos que incluso yo podría hacer pues un drill down, pues también aquí, ¿no? Vale. Vamos a intentar hacer otra segunda representación, ¿vale? Vamos a hacerlo, por ejemplo, una segunda página de estas. ¿Vale? Podemos añadir una nueva historia o podemos añadirnos, pues por ejemplo, una nueva hoja de estas, ¿vale? Y en esta nueva hoja le vamos a decir que, bueno, esto lo voy a quitar y esto también lo voy a quitar, ¿vale? Y le digo que, por ejemplo, en las columnas quiero que me represente el estado, ¿vale? Estado pues de los Estados Unidos en este caso, ¿vale? Porque los datos son de Estados Unidos y en las filas vamos a poner la categoría de los productos, ¿vale? Y además aquí le vamos a decir que quiero que me represente las compras que tenemos hechas, ¿vale? Y vamos a cambiar el tipo de gráfico para que nos represente algo un poco más visual, ¿no? Pues como este de aquí. Y incluso, bueno, pues aquí podríamos hacernos una pequeña story de esto, ¿no? Aquí le pondríamos un título, yo que sé, como el tiempo de visita por categoría, ¿vale? Y podríamos añadir una segunda página de nuestra historia y añadiríamos esta que hemos creado antes, ¿no? Le podemos indicar por aquí que esto serían las compras que se han hecho, ¿no? Por categoría y tal, ¿no? Entonces, bueno, el Tableau en particular sí que tiene esta funcionalidad, ¿no? Que te permite ir contando pues una pequeña historia sobre tus datos. Pero la cuestión es que, fijaros que todas estas queries que yo estoy haciendo, valiéndome de estas herramientas, el usuario no tiene por qué saber realmente qué es lo que está pasando por detrás, porque fijaros que lo que está pasando son todas estas queries que se están haciendo y que el sistema las está recogiendo, las está pues traduciendo y las está optimizando según va aprendiendo él a adaptarse a cómo lo estamos usando, y finalmente se están consumiendo los datos que tenemos preparados en Iris de la manera que hemos definido en el componente de Adaptive Analytics. ¿Vale? Bueno, pues vale, pues visto esto un poco, voy a regresar a la presentación, ¿vale? Dejo de compartir y continuamos por aquí. Bueno, pues hemos visto ya la parte de Adaptive Analytics y lo que os comentaba antes, que no solamente a veces nos interesa poder hacer este tipo de analytics interactivos, sino que quizá también nos interese poder preparar informes o reportes sobre nuestra información transaccional o informes operativos y que tengamos la posibilidad de que los podamos definir en detalle exactamente cómo queremos que salgan, que sean sencillos de definir y que además los podamos generar en distintos formatos, ¿vale? Pues para esto hay otro componente del que os voy a hablar hoy, que es la solución de InterSystems Reports también, ¿vale? Y bueno, ¿en qué consiste este InterSystems Reports? Pues básicamente de dos partes. La primera, que es el servidor, que básicamente lo vamos a poder instalar en cualquier Linux o Windows en el cual contemos con una instalación de Java y que va a servir para generar informes en diferentes formatos, ¿vale? Y por otra parte tendremos pues unas aplicaciones
escritorio, que es el diseñador, que la tendremos disponible para sistemas Linux, Windows o Mac, y que básicamente nos va a permitir diseñar los informes o los reportes que queramos crear, bueno, con bastante detalle, ¿vale? Entonces, si nos preguntamos cómo es el funcionamiento de este componente, pues pensar que una vez nosotros tenemos diseñado el informe que nos interesa y lo hemos publicado en el servidor, todo esto utilizando el diseñador, ¿vale? Lo siguiente que va a suceder es que va a llegar pues una solicitud para pedir algún informe en particular. Típicamente será pues una solicitud web, por ejemplo, ¿vale? Cuando llega esta solicitud, el servidor, bueno, pues será capaz de conectarse a nuestra instancia de Iris y pues ejecutar pues la query o traer los datos que le hagan falta para este informe que hemos diseñado. Digamos que lo más sencillo sería hacer pues una query pues SQL, pero pensar que se puede hacer, por ejemplo, estos procedures o procedimientos almacenados que puedan contener toda la lógica de ObjectScript que nos haga falta. O sea que aquí la potencia realmente es toda la que te puede dar pues ObjectScript, ¿vale? Pues ¿qué más? Y una vez nuestro servidor de informes tenga los datos, lo que va a hacer es hacer el render, hacer ya la composición final del informe, que finalmente es lo que se devuelve, ¿vale? Pues bueno, de la misma forma que antes vimos cómo funcionaba la parte de pues Analytics, vamos a ver ahora cómo funciona esta parte de los informes. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Comparto la pantalla y bueno, antes que nada voy a parar lo que tenía puesto aquí. Vale, voy a pausar esto y mientras esto se pausa voy a activar también la parte de los reports. ¿Vale? Vamos a dejarle un segundín que arranque las instancias. ¿Vale? Mientras esto va levantando, me voy a ir a la instalación que tenía por aquí. Voy a cerrar también el Tableau. Y voy a abrir el diseñador de los informes, ¿vale? Para ya tenerlo listo. Y bueno, no lo había comentado, pero de la misma forma que antes os enseñé los datos que íbamos, digamos, pues a analizar, ahora sí, yo me conecto a este iris que acabo de levantar, ¿vale? Yo realmente aquí, si miro los datos que tengo pues preparados, ¿vale? Voy a cambiar de namespace a user. Fijaos que yo voy a tener aquí una serie de datos que tengo, pues bueno, pues tengo varias tablas, pero pues por ejemplo esta, que es una sobre la que vamos a lanzar alguna de los informes, ¿vale? Pues básicamente también es una tabla de datos de prueba convencionales que nos cuentan un poco distintas pues transacciones de venta que pues han ocurrido en una empresa que se dedica a comercializar productos, bueno, pues de comida, que en sí toda la comida tiene pues algún agujero, ¿no? Pues como los donuts, por ejemplo, ¿no? Entonces básicamente nos puede contar el importe de la venta, descuentos, fechas, etcétera, ¿vale? Entonces voy a cerrar por aquí y me vuelvo aquí y ya tengo mi report designer o mi diseñador de informes, ya lo tengo pues activado. Entonces voy a, bueno, lo primero de todo, una de las partes pues, clave, pues digamos, pues es el catálogo, ¿no?
en el cual defino las conexiones que tengo, las queries que quiero pues, utilizar, los procedimientos almacenados a los que yo quiero pues, poder llamar, pues desde mis informes, etcétera, ¿vale? Y a continuación lo que puedo hacer es abrir alguno de estos informes que tengo listos. Vamos a abrir este que tengo por aquí de ejemplo, ¿vale? Y fijaros que esto es, bueno, es un informe bastante sencillito en el cual, bueno, pues en primer lugar hago pues una representación gráfica y pues después un listado de los datos que me proporciona pues un stock procedure, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de hecho, bueno, fijaos que este yo ya lo tenía aquí, pues digamos, preparado, pero fijaos que hay un asistente por el cual yo puedo pues ir configurando cada uno de los campos que quiero que os aparezcan y demás, ¿vale? Tanto para las tablas como para los demás. Y bueno, no sé si alguna vez habéis probado alguna solución de diseño de reportes, pueden ser más o menos complicadas. Estas en particular, bueno, nos proporciona pues todas las características típicas de poder pues, dividir en distintas secciones, poder añadir distintos componentes, hacer datos como estamos haciendo ahora, ¿vale? La cual, bueno, pues aquí me ha generado pues las 90 páginas, ¿no? de los datos que yo estoy generando y bueno, y puedo, digamos, configurar bastante al dedillo, ¿no? Muy pormenorizadamente cuál es el resultado final, ¿vale? Y pensar que todo esto, al final, yo tengo la posibilidad de pues publicarlo, ¿no? Cuando digo pues publicar es que una vez yo tengo listo mi reporte, ¿eh? Lo puedo pues, publicar en el servidor, en el componente que era el servidor. Entonces, los puedo publicar aquí en el directorio del webinar y una vez los tengo ahí, ya los tendría disponibles para que ya he terminado, sí, para que se pudiesen generar los informes a petición de los usuarios, ¿vale? Y bueno, en principio, bueno, os podría enseñar por aquí, si no, voy a intentarlo. No sé si me ha abierto esto aquí. Vale, me ha abierto esta. Vale. En principio, digamos que la pinta del portal de gestión que tiene el componente este del servidor de informes, pues es esta, ¿no? Y yo tenía también preparados por aquí algún link, los cuales pues intentar generar este informe que os he enseñado y que está publicado, pues por ejemplo generarlo en HTML, me parece que este es el link. Vamos a intentar lanzarlo por aquí. Vale. Y esta sería la pinta que tendría pues el informe pues, que hemos visto, generado sobre la marcha ya, digamos, pues en HTML. ¿Vale? Podríamos probar con algún otro sabor, podríamos hacerlo en PDF, en XML, que es bastante curioso. Aquí. Porque realmente él me recoge la información y me la devuelve de forma estructurada, en forma de pues XML, ¿vale? Lo mismo lo podríamos hacer también pues para Excel, para PDF, para pues, RTF, para otros tipos de formatos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto, si vuelvo por aquí, dejo de compartir en la pantalla. Y nada, con esto, bueno, pues más o menos he intentado no pasarme muchísimo del tiempo que tenía previsto. Os he contado un poco las características que tenía en mente, así de forma muy resumida, sobre la parte de pues, Analytics y también la solución de reporting. Y nada, voy a pasarle el control de vuelta a David.
Así que me pongo... Hola, hola de nuevo. Bueno, pues ya estoy mirando, digo, es momento en el que vosotros podáis hacer preguntas a través bueno, tenéis el mecanismo para hacer las preguntas en nuestra plataforma. Tardan un poco en llegar porque tenemos como 15 segundos aproximadamente de retraso si vosotros hacéis. Pero bueno, durante toda la presentación tampoco ha habido ninguna pregunta. Eso quiere decir una de dos, que o no tenéis dudas o estabais todos dormidos. En cualquier caso, la asistencia ha sido bastante buena. Ha habido más de 30 personas simultáneamente durante todo el tiempo. Y bueno, fijaros que tengo aquí a Alberto, que ha venido a responder las preguntas. Está aquí bueno, conmigo. Alberto. Tiene que poner de puntillas al lado de... No, no te preocupes, yo me echo por la tarde. Al lado de David. Bueno, entonces, Alberto, ponte en pantalla, por favor. No, claro, en esta ocasión estaba muy vago y no he hecho nada de código. Ha sido todo sin código. Entonces, por eso no hemos colocado ningún enlace al GitHub ni a nada de esto, ¿vale? Porque no hace falta, ¿vale? Eso es lo primero. Hay una pregunta que ahora pasaremos a contestar. Bueno, Alberto puede ir leyéndola y pensándola, ¿vale? Y lo otro que quería comentar es que muchas de las cosas que ha enseñado Alberto durante esta presentación pues no están disponibles en Iris Community directamente por la licencia que tienen, necesita una licencia especial y tal. Entonces, si vosotros queréis evaluar y probar estas cosas, por favor, mandarme un correo a mí o, bueno, a Alberto. Yo creo que todos nos, si no, pues a través de la comunidad, para pedirnos pues, bueno, lo que sea necesario para que probéis, ¿vale? Entonces, vamos a ver, tenemos aquí una cuestión que dice... ¿qué casos de uso se podrían atender con esto del Analytics y Reporting en un ámbito de interoperabilidad y HL7? ¿Casos de uso? Bueno, a mí se me ocurren algunos meramente técnicos a la hora de contabilizar mensajería, discriminando por tipos, etcétera, etcétera. Y, bueno, Alberto puede decir más, pero también si mezclamos eso con algo más de negocio, es decir, por ejemplo, si tú sabes, por ejemplo, estamos hablando de mensajería HL7, y sabemos que cada DT01 es un ingreso y sabemos cuánto espacio tenemos disponible, pues somos capaces de hacer cálculos más complejos, ¿no? Claro. Bueno, imagínate también que de estos mensajes HL7 tú puedas recibir desde medicación de pacientes, visitas que puedan tener pues resultados que le lleguen pues de los laboratorios. Tú todo eso podrías, digamos, normalizarlo, almacenarlo en tablas persistentes que tú tengas en Iris4Health y sobre eso empezar a hacer explotación, ¿no? Pues digamos con el Adaptive Analytics, en el sentido de que tú puedas empezar a explorar pues los tipos de pruebas que se hacen, los resultados, datos sobre pues medicación y todo esto. Además piensa que es combinable con la parte que ya hemos visto en otros webinars, ¿no? De incorporar técnicas de Machine Learning o de predicción sobre los datos que ya tenemos persistidos. Así que, bueno, un poco sumando pieza con pieza, puedes llegar a hacer digamos, un entorno bastante complejo, bastante completo. Sí, en cualquier caso, cuando tú dispones de mecanismos en los que vas recogiendo mensajería, se puede replicar esa información y persistirla en Iris. Bueno, que básicamente, por ejemplo, en el caso de un repositorio Fire, que es más que nada esa interoperabilidad, también tiene esa parte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se nos ocurren algunas. Seguro que a vosotros se os ocurren muchas y seguro que podría ser un reto interesante para reflejar dentro de la comunidad de usuarios y de desarrolladores, de InterSystem. Entonces, bueno, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues ya casi que nos quedaría solamente despedirnos. Este ha sido un webinar, pues ya os digo, bastante light en cuanto a que no hay mucho código y todo esto. Pero posiblemente para la gente más funcional, pues a lo mejor, o de gestión, pues le puede resultar bastante más interesante. Como siempre digo, estamos 24/7 abiertos para cualquier petición, solicitud y sugerencia que tengáis en nuestras redes sociales, en el LinkedIn, en Twitter, etcétera, y por supuesto en la comunidad de desarrolladores de InterSystem en español, que tenemos el honor de representar en este caso. Y nada más, esperamos, no sé si vamos a poder tener algún otro webinar este año, y si no, pues ya nos quedaría casi que tomarnos las uvas. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, nos despedimos aquí. Lo dicho,
Creo que recibiré esa encuesta como siempre después del webinar. Por favor, reflejar allí cualquier sugerencia que tengas, ¿vale? Pues muchas gracias y hasta luego. Chao. Chao.